vivió en Haití. Y usted sabe lo trágico que es, que no puede viajar. Y parece que estaba enfermita y fue algo repentino, digo yo, pero no lo sabíamos. Cuando tenga la oportunidad, nos llaman, ¿verdad? Y le pueda dar un afecto, que sea telefónico, allá en el esposo de Luis, que tiene ese momento tan triste. Y ella me invitaba, ¿verdad?, en recuperación de su tema de su problema de salud que tenía, la presión está controlada. Me prometió escribirme más tarde, porque ayer era que tenía su seguimiento médico, yo estaba fuera y después también estuve fuera, yo sí también. No pude ir a acompañarlo a la visita médica. Pero ya le da la información, pero llama para que pueda saludarlo, ya está en la casa hace varios días. Y básicamente un proceso de seguimiento para ver lo que produjo ese tema de cardía. Gracias al Señor que dio la oportunidad de estar vivo. Después le va a contar, ¿verdad? Y Santo, que tuvieron allá en María, que fueron para acompañarme en parte del proceso. Fue que estaba ese murió y que estaba al lado, que estaba cuando llegó y los que llegaron después de él, pero él no murió. Yo me se fue vivo, gracias al Señor. Y estaba con, bueno, vi su presión 12.8, ¿verdad? Que es una presión, la que manda, ¿verdad? La que nos mandó la foto. Así que estamos muy contentos por él y Cristo por ya, que la llama para que pueda consolarla, sobre todo que ya no tiene, ¿verdad?, aquí más pariente que nosotros de la iglesia. Vamos a leer en el libro a volver a leer el libro de Isaías, capítulo 40. Y yo estaba leyendo el versículo 31 y leía donde dice: pero los que esperan en el Señor, en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, gracias por la oportunidad de volver a leer este texto bíblico aquí en presencia y compañía de mis hermanos esta noche. Agradecido por la bondad y la misericordia que nos concede de poder tener este privilegio. Y rogamos a nuestro Dios en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo tenga el favor y gracia con nosotros en esta noche para revelar su palabra a nuestros corazones, de tal manera que la palabra pueda ser sembrada y dar mucho fruto. Que seamos terrenos fértiles, esta palabra pueda prosperar y dar muchos frutos, esos frutos abundantes para la gloria de nuestro Dios y la bendición de nuestras vidas, nuestras casas, familias y la tierra en la que tenemos el privilegio de habitar. Y así sea, lo rogamos a nuestro Dios y lo proclamamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse si gusta, y quiero aprovechar para, bueno, compartir algunas cosas que ya sí dije a ver domingo sobre este tema. Y para los que no estaban, estábamos hablando de que la vida, la tierra, el mundo tiene muchas cosas que suceden en el día a día, en el día a día de la casa, la familia. Y yo hablaba de dos escenarios que se dan. Y es el escenario del mundo que vivimos, que tiene cantidad de situaciones. Y hablaba de que cada persona, cada familia es un mundo aparte. Y cada familia, cada grupo familiar tiene sus propias situaciones. Le decimos la palabra reto, ¿verdad? Porque ya no se usa decir que problema. Pero un reto es un problema para resolver. Es un asunto que hay que resolver, que se presentó. Entonces cada quien tiene en su entorno diferentes situaciones que nunca son iguales. Algunas se parecen, pero no son iguales siempre. El tema de esposos y esposas, padres e hijos, suegros, suegras en el entorno de la familia, los que están envejeciendo, los que murieron, los que están más jóvenes, los que están naciendo, los nietos, los primos, el entorno de la familia que nos rodea, y igualmente, ¿verdad?, el entorno del lugar donde vivimos, el sector, el barrio, la comunidad, el municipio, la provincia. Cada quien vive en un entorno diferente, el trabajo que tenemos, los grupos sociales a los que pertenecemos, por los entornos laborales. Y bueno, cada quien tiene su propio mundo, con sus propios problemas en el mundo que vive, que ya decía y hablaba y refería de que están ahí.
Y son cosas que no vamos a poder evadir, porque es el mundo que nos tocó. Y el mundo va en un rumbo que la Biblia ya ha dicho que va a suceder. Y hay una profecía, hay un pronóstico de que va a suceder. No tenemos los tiempos exactos cuando esos eventos van a suceder, pero sabemos que van a suceder. Y habla de un mundo, de una descomposición social, de una rivalidad, de un mundo complicado, que se parece mucho al mundo que vivimos hoy. Y eso, ¿verdad?, nos tocó, y ahí nos tocó vivir. Y tiene dos temas que siempre he dicho. Bueno, el tiempo que mucha gente quería ver, que nunca se vio, que está en la Biblia y que se pensaba que nunca iba a suceder, y que está sucediendo, y que tenemos el privilegio de ser testigos, de decir, wow, pero mire, esto fue lo que Dios dijo. Lo estamos viviendo y parece como que se parece a Él y parece que esto es verdad. Y es un privilegio porque hay cosas que están aquí que mucha gente quisiera haber visto. Y nos tocó vivir ese momento de los tiempos y del cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos, o del último tiempo. Y es un privilegio, ¿verdad? Pero es un problema también, porque vivimos en medio de un mundo con esa rivalidad, con esa tirantez, con esas luchas, las guerras, rumores de guerra, porque quieres un problema, un lío, cualquier cosa sucede y la gente dice y se queja, y una cosa tremenda, ¿verdad? Y cosas que parecen como insólitas. Yo le decía a alguien que estábamos en Santo Domingo y veníamos conversando en el camino, de que estábamos viendo que en Santo Domingo están haciendo una avenida, en una parte que se llama Isabel Aguiar, pintura, se conoce esa zona, están haciendo un túnel extraordinario para que tú tampoco vas a pasar por debajo de la Plaza de la Bandera y todo eso. Entonces, yo vi protestando a los ocupantes del espacio de la calle que es pública, que no daban paso un carro por ahí, porque es un tapón de caray, no hay que cruzar. Allá para la día que eran tapones de 1 hora para cruzar un tramo menos que de aquí allá para la cooperativa que es un caos. Entonces decidieron hacer un pase a desnivel subterráneo muy bien concebido. Entonces ellos están protestando porque a ellos no le avisaron que iban a sacar de ahí. Ellos estaban en la calle como una vía pública y el paso de las aceras y los contenedores, no sé qué tiempo. Y que había que indemnizarlo y reubicarlo. Pero cosa tremenda, ¿verdad? Yo ocupo una vía pública, hago un negocio en esa vía pública que es todo el mundo, bloqueo el tránsito, y cuando lo van a poner para que todo el mundo cruce, entonces hay que pagarme para sacarme de ahí y reubicarlo. Bueno. Pero yo pensaba que era un programa nada más en República Dominicana. Entonces yo vine ayer, porque ayer un reporte de la noticia que sale en el Twitter, de un joven, un señor, en Argentina. Una queja tremenda, el tipo estaba llorando, y el tipo tenía 20 años en un edificio que yo me había ocupado. Se metió en un edificio como de 5 o 6 pisos, y lo ocuparon. Entonces el dueño del edificio logró venderlo. Y a quien se lo vendió, obviamente reclamó su edificio y estaban desalojando los ocupantes del edificio que había vivido ilegalmente en un edificio que ocuparon por 20 años. Y entonces, de alguna manera, ¿verdad?, el dueño del edificio que lo compró le estaba proveyendo una vivienda en un lugar para que tuvieran, estaba en una casa. Entonces él estaba quejando que no, que sus hijos nacieron ahí, sus 5 hijos y su familia, 20 años, y que esa casa que él estaba dando era muy lejos. Y no, pues está como complicado ahora, ¿verdad? Porque reclamamos derechos que no son derechos. Entonces, en ese punto que nosotros vivimos, ¿verdad? Que cualquiera reclama un derecho de una ilegalidad, una violación, que es una cosa como de loco, ¿verdad? Y eso usted no lo va a poder cambiar, porque ese es el punto que Dios dijo, de rivalidades, de problemas, en el cumplimiento de los tiempos. Y hablaba también de que en ese mundo que usted vive, que yo vivo, hay un problema también de una serie de desafíos, de retos, problemas que usted va a tener que enfrentar, y desafíos de la forma en que usted va a resolver esos problemas como cristiano, que tiene que ver todos los días en su vida diaria. Yo mencionaba
el tema de la relatividad moral que hay, de que en estos tiempos se promueve que cualquier cosa es buena. Y lo que yo digo es bueno si yo lo digo que es bueno para mí. O sea, hay una cosa, ya no hay una verdad absoluta, que es la palabra de Dios, para juzgar las cosas, sino que cada quien tiene su propia verdad. Y en ese mundo de relatividad, en ese mundo en que cada quien propone y dispone lo que quiere, es un problema para el cristiano. Porque usted enfrenta el desafío de vivir bajo el principio bíblico. En un mundo de desorden, donde cada quien dice lo que quiere y impone las reglas, sus propias reglas, usted está desafiado a vivir de acuerdo a los principios bíblicos. En un mundo lleno de caos y de situaciones difíciles que decir. Entonces, ese mundo, ese escenario que nos tocó vivir, pues ese, ¿verdad? Entonces, yo lo decía en el tema de que estamos en un año nuevo, un comienzo, un año, y la gente se propone y le dice cosas que van a suceder y esto va a ser un año maravilloso, extraordinario. Obviamente será un año extraordinario y maravilloso, siempre y cuando nosotros tengamos, ¿verdad?, la esperanza en el Dios que nos llama. Por eso leí el texto bíblico que decía: pero los que esperan en Jehová, los que tienen su esperanza en el Señor, esos tendrán nuevas fuerzas cada día para poder enfrentar ese mundo y esos retos, esos problemas que nos va a tocar cada día, porque ese es el mundo que nos tocó. Lo que vemos todos los días, que alguien dice: no, es que este evangélico está loco. Usted cásese con quien usted quiera, usted es un hombre, cásese con hombre, mujeres con mujeres. Eso no tiene nada que ver, esos pastores están locos, eso no es así. El amor tiene que prevalecer. Y no importa que sea un adulto como un niño menor de edad. Eso es por el amor que se hace, entonces no importa nada. Hablo de esa relatividad. Entonces, ¿qué tiene usted que hacer? Está desafiado a decir: no, eso no es así. Aquí hay dos cosas, varón y hembra, no hay otra cosa. Y con niños no, es un acto pecaminoso en extremo, ¿verdad? Entonces eso no es permitido, aquí no es así. Yo no acepto eso, aquí no se permite eso. Ese es su reto, ¿verdad? Y va a tener medio mundo en contra. O medio mundo no, quizás. Va a tener 3 dueños medios de comunicación y de 4 emisoras que le hacen creer al mundo que ellos son la mayoría, pero ellos son minoría. Los que tienen más medios para comunicarse y expresar que lo que usted tiene. Pero realmente la mayoría de la gente no está de acuerdo con ese tipo de prácticas de perversidad. Pero es un desafío, porque el cristiano está, ¿verdad?, en complicidad muchas veces con esas prácticas, porque no se hace parte de todo eso. Entonces yo decía todo esto, y hablaba también de el reto de vivir en un mundo que se quiere hacer secular, o sea, que se quiere sacar la fe cristiana de los escenarios de la vida normal. Y hablo, ¿verdad?, de sacar la fe cristiana de las iglesias, de los gobiernos, del Estado. Y entonces, no, la iglesia es allá los domingos y los miércoles. No te metas para acá con ningún tema, otro tema. Tú no tienes derecho a explicar sobre ningún tema. Porque eso es allá los domingos y los sábados, o los miércoles, los domingos, los jueves y domingos, los días que sean. Entonces, el mundo secular quiere sacar la iglesia de todos los escenarios. Y su desafío es a usted mantenerse en una vida de oración, de adoración y obediencia a Dios, de tal manera que usted pueda ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque la única manera de contrarrestar ese tipo de secularismo es usted conectado con Dios, porque el único que puede imponer y cambiar las cosas es Dios. El único que puede hacerlo. Pero ahora lo vivimos, ¿verdad? Había una cosa que es muy espectacular ahora este año. Usted sabe que los Estados Unidos marcan lo que pasa en el mundo, en Occidente y en parte de Europa también. Y ahora que las elecciones que pasaron hace pocas semanas atrás, el año pasado, en noviembre, y entonces el presidente electo, el señor Trump, ganó, pero tuvo una oposición muy fuerte
porque habían grupos de mucho dinero, mucha influencia, que no querían que ganara. Hubo como 20 procesos judiciales, 3 atentados, y una serie de cosas que ustedes todo la por televisión. Pero sin embargo, hubo algo que se dio en Estados Unidos y fue una intención de muchos creyentes para que Dios no permitiera que se siguiera sucediendo toda esa cadena de situaciones anticristianas en ese país. Y alguna gente, muchas cosas se unieron, oraron y Dios escuchó, ¿verdad? Y entonces tienen un presidente electo que entonces, lo que yo veo es sorprendente, ¿verdad? Porque el mundo ha cambiado a la corriente del pensamiento del presidente electo, hasta el punto de que gente que se oponía a la fe, como el de Facebook, Zuckerberg, ya dijo que no, que va a hacer lo que dice el presidente Trump, y está, ¿verdad?, alineadito. Renunció de Canadá, que era un enemigo de la iglesia, abiertamente. Y así han dado muchos sucesos en el orden mundial. Y bueno, Disney World ya canceló a la gente LGTB que tenía, los homosexuales, que es una cosa escandalosa. ¿Qué le quiero decir? Que cuando se habla de un mundo secular que quiere sacar a Dios del mundo, ellos no tuvieron que hacer una huelga ni hacer una bomba atómica ni nada de eso. Eso es una acción de orden divino, ¿verdad? Que Dios usó, ¿verdad?, un presidente, una persona para eso, pero bueno, el punto es no a quién usó, sino lo que Dios está haciendo, ¿verdad?, en ese orden de luz cristianos que son luz del mundo, sal de la tierra, y que oran, que claman, y que cuando hay esa intención de cambiar nuestra sociedad, la fe cristiana, la iglesia cuando se pone en la unidad de oración y conectada con Dios, Dios hace las cosas, pero hay que tener fe y creer que Dios puede hacerlo, porque a veces oramos sin fe, oramos por decir cosas. Entonces yo decía y digo en esta noche, y reitero lo que decía el domingo, estamos en ese mundo, ¿verdad?, con esas situaciones que se dan. Hablé de otras cosas más, hablé de la tecnología, cómo lleva al individualismo, y es algo que pudiera ser bueno si se usa correctamente, pero algo que puede llevarnos a distraernos de una conexión con Dios cuando no se usa en la forma que deberíamos usarlo. Y bueno, decía todo eso, que tiene un mundo con muchísimos problemas y tiene una presión en ese mundo para desconectarte de Dios, desconectarte de la misión que Dios nos ha puesto y que tú pierdas la esperanza. Porque muchas veces cuando vemos el mundo con tantas situaciones y esa avalancha en contra de la iglesia, la gente se llena de desánimo, de tristeza, de desesperanza, ¿verdad? Y entonces yo decía, y yo voy a esperar, los que confían, los que esperan en el Señor, los que tienen esperanza en Dios, esos tendrán nuevas fuerzas y serán capaces de levantarse como las águilas en las alturas. Y como comentaba el domingo pasado, que uno de los enemigos de las águilas son los cuervos. Y les gusta comerse los huevos de las águilas, picarlos, ¿verdad? Les gusta atacar las águilas. Las águilas, cuando el huevo la ataca, ellas no se defienden. Se elevan las alturas a un punto en que el nivel del oxígeno es tan poquito que el huevo no puede respirar y se cae para abajo desmayado. Y ahí mismo termina la batalla para el águila sin hacer nada más que levantar el vuelo en las alturas. Y cuando dice aquí este texto, ¿verdad?, quiero que usted lo asocie con eso. Se levantarán como las águilas, que te va a estar tan alto, que cualquiera que te pueda perseguir, que deje destruir y picarte, no podrá, va a caer destruido por la acción simplemente de la altura en que tú estás elevándote sobre la tierra. Y hablo del orden, ¿verdad?, el debate sobre los problemas, las circunstancias, estas cosas terrenales que son circunstancias que pretenderán alejarnos del camino del Señor. Y dice, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Y entonces habla de esa fortaleza para caminar, para correr en este mundo de las circunstancias que nos puedan envolver.
y es la esperanza que tenemos que tener. Pero enfocado siempre en que, ¿y por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos trajo? ¿Por qué Dios nos permitió? Y somos testigos de estos escenarios que estamos viviendo. Y estamos viviendo en este mundo con tantas complicaciones, que Dios es malo, que nos trajo para acá. No, sencillamente Dios está en procura de rescatar la creación misma, que somos nosotros. Y bueno, dejó la iglesia para eso. Dejó una iglesia en ese mundo, con toda esa adversidad, para que sea capaz de comunicar un mensaje de salvación y de esperanza a aquellos que no tienen esa bendición todavía, y que fueron predestinados para eso. Entonces la iglesia tiene un trabajo que cumplir en ese mundo, con todas las circunstancias que dije y que hoy estoy resumiendo en esta noche, de una misión que cumplir. Y entonces usted tiene que mantener siempre la esperanza en el Señor, porque en esta tierra no existe porque sí. Y yo hablaba también en esa reunión pasada del proceso de la iglesia en los tiempos, como cuando la iglesia hace su trabajo, los resultados son extraordinarios. Y yo comentaba, hice un análisis de 300 años de la iglesia cristiana, o del cristianismo, no bien, más que de la iglesia cristiana, del cristianismo, la fe cristiana, y contaba que 120 personas se convirtieron en 6 millones de personas en 300 años. 120 personas que estaban en el aposento alto, llenos del Espíritu Santo, que fueron enviados por el mundo a predicar, y no los 120 salieron, pero unos cuantos, ¿verdad? Porque no fue todo lo que salieron. Pablo salió, y salió Timoteo y los que andaban con él, Felipe salió, bueno, los poquitos que están señalados en el Nuevo Testamento. Póngale que fueron 50, que no eran 50, eran menos. Y se convirtieron en 6 millones de personas en un periodo de 300 años, escondidos, perseguidos. Recuerden que era el tiempo de la persecución de la iglesia. Y desde que no lo quemaban, lo mataban vivos, lo llamaban los leones. Era un tiempo de mucha dificultad para la fe cristiana. Después vinieron 300 años más, a partir de Constantino, que ya fueron dejados de perseguir, y la iglesia se convirtió en iglesia del Estado. Y esa iglesia pasó a tener, en esos de 6 millones, pasó a 40 millones de personas en el mundo entero, conocido de esa época, cuando habían 600 millones de personas en el mundo, había 40 millones de cristianos. De 120 a 6 millones, de 6 millones a 40 millones, ¿verdad? Hay un salto significativo. Fueron multiplicados en esos 300 años por un gran número, ¿verdad?, de cristianos. Sería casi 7 veces en 300 años. Y ahí, en los años 900 después de Cristo, esos 40 millones se convirtieron en 80 millones de cristianos. Y así fue creciendo la población cristiana de 80 millones a 100 millones. En el año 1200 después de Cristo había ya 100 millones de cristianos. Y habían 400 millones de personas y habían entonces 100 millones de cristianos. Había una población significativa, ¿verdad?, de cristianos en ese periodo de la historia de la humanidad. Así que hubo un tiempo en que el 25% de las personas eran cristianas. O sea que de cada 100 había 25. Ya, era mucho. Cristianos por cada cantidad de 100 personas que se tienen. Y así fue creciendo la fe cristiana y manteniéndose, porque había gente que nunca olvidó la misión de Cristo. Y ese es el punto importante, ¿verdad? La iglesia cristiana existe porque hubo gente que se convirtió a Cristo, que nunca olvidó la misión que tenía que cumplir. Y bueno, y así fuimos creciendo, y en el año 1500 ya éramos 150 millones de personas, de cristianos y creyentes en la fe cristiana en el mundo entero. De 500 millones éramos 150 millones. Y en el año 1200, de 150 millones pasamos a 300 millones de cristianos. Así que de 900 millones de gente que había en el mundo, eran 300 millones cristianos. Un tercio de la población del mundo era cristiana para la época del año 1800.
Pero del año 1801 al 2024 sucedió algo impresionante. Dos cosas sucedieron. La población del mundo, que en el año 1800 era aproximadamente 900 millones de personas, en el año 2024, menos de 300 años después, es de 8.000 millones de personas. El mundo cambió y la población se multiplicó por 9. Y ese es un problema que hay ahora mismo. Y ya obviamente multiplicado por 9, pues igualmente somos 2.300 millones de cristianos. No porque haya mucha gente que hay su trabajo, sino porque somos más gente. Entonces, el punto significativo es, el cristianismo ha mantenido un proceso de crecimiento y de vigencia en el mundo porque hay alguna gente que ha hecho una contribución en la misión que Cristo le puso. Vaya por el mundo, hagan discípulos de las naciones, si hay enfermos, sánenlos, y si hay presos, suelten. Y alguien se ha ocupado de eso. Hay mucha gente en el mundo que se ha ocupado de eso, de lo que se ha convertido. No todo el mundo lo ha hecho, pero los pocos que lo han hecho han mantenido la fe cristiana viva. Eso yo decía el domingo y luego decirlo hoy esta noche. Bueno, ¿y cuál es la contribución suya, o nuestra como congregación, a esos 2.300 millones de personas? Usted llegó a Cristo porque alguien le predicó de Cristo. Ahora, ¿usted a cuánta gente ha traído a Cristo que están en la iglesia, cualquier iglesia? Usted ya ha contribuido con esa misión. Entonces, el reto para este año es que con todos esos problemas que ya mencioné que hay en el mundo, el desafío también, el desafío es que con todas esas situaciones que hay en el mundo, estamos llamados a cuestionarnos y a buscar y decir, Señor, aquí tengo uno, que es mi contribución para ese sostenimiento del reino hasta que tú vengas a buscar. Y a ese que yo traiga a Cristo le voy a enseñar que tiene que cumplir la misión de la permanencia de la fe cristiana hasta que tú vengas a buscar tu iglesia, para que haya, ¿verdad?, un fruto que yo pueda mostrar cuando venga a pasar cuenta. Porque todos vamos a ser juzgados por lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y el juicio del Señor no va a ser por una cosa que Él no nos pidió, va a ser por lo que Él dijo. ¿Y qué fue lo que Él pidió y no lo va a hacer? Se nos va a preguntar, no te va a preguntar cuánto dinero tú ganaste, cuántos hijos tú tuviste, qué cosas buenas hiciste. Obviamente pasaremos cuenta por las obras, pero el fruto que se nos viene a buscar es lo que nos puso a hacer. Como los talentos, ¿verdad? Repartió a uno, a otro y a otro, y vino a buscar el resultado de lo que repartió. Dime que me volvió, que yo lo enterré. Aquí está lo que pusiste, que te traje, me diste 5, que tiene 5 más. Es el fruto de lo que nos encomendó hacer con todo lo que nos puso en las manos. Dones, talentos, capacidades, pero sobre todo el fruto principal, porque los dones, los talentos y las capacidades son medios para un fin, son el medio, el instrumento para usted lograr el propósito de hacer discípulos. Si usted lo que sabe cantar, si lo que sabe es lo que sea el don que usted tenga, ese don es el que debe usar para tú cumplir la misión que te puso. Si yo no sé cantar, yo no voy a tener que cantar para hacer la labor de discipular a nadie, a ser discípulos. Porque yo no sé cantar, yo no sé cantar. No soy músico, no sé tocar un instrumento. Lo que debo usar es los talentos que me dio para el cumplimiento de la misión que me ha puesto. Y a cada uno de Dios dones como Él quiso y lo que Él quiso darnos, ¿verdad? Entonces yo quiero motivarlo en este año a que usted se ponga metas en el Señor. Y las metas son de muchos órdenes, personales, individuales, pero yo hablo en esta noche de las metas, estas metas que son en el cumplimiento de la misión que Dios quiere. Yo pienso que usted va a poder entender quizás
¿Por qué hay una campaña global tan intensa por el aborto, los homosexuales, las guerras que se arman? Hay un temor. En 300 años, del año 1801 al 2024, la población aumentó 10 veces casi, 9 veces. De 900 millones a 8.000 millones. Lo que la gente tiene miedo es que en 300 años más seamos 20.000 millones, 30.000 millones. O sea, de 8.000 pasemos a 60.000 millones, no vamos a caber, no va a haber comida para todo el mundo. Y por eso hay tanta presión de matar gente con aborto, con guerra, con el virus del COVID, con esta cosa que llegó, con la otra que viene. Y entonces en ese mundo que usted está viviendo, entonces dice el Señor, pero bueno, está bien. Era esperanza en mí. Levántate como las águilas y cumple la misión de hacer discípulos. Olvídate del resto. Y entonces, la motivación es esa. Usted se ponga, usted a sabienda de todo eso, usted sabe lo que está pasando. Va a venir otra plaga de esa que van a pronosticar, que va a ser más morir gente, ¿no? Todas esas cosas que van a suceder. Pero si no ha dicho, ten tu esperanza fuerte en mí. Y hay el trabajo que te puse a hacer. Y levántate como las águilas, que va a correr y no te va a cansar, y va a caminar y no te va a fatigar, porque yo soy la esperanza, dice el Señor. Y como ustedes se versículo, ese es texto de Isaías 40, lo que está diciendo el Señor es, ya lo dije el domingo, pero ven acá, ¿y quién ustedes creen que soy? Dice el Señor. Yo soy Dios, el que gobierna el universo, el que estoy sentado sobre el círculo de la tierra, que tiene el control de todo el universo entero. Soy yo. No te pienses que yo he de ti, ni que me he olvidado del pacto de la promesa. Yo estoy en control de todo. No te pienses por lo que tú estás viendo que yo no estoy con ustedes. Simplemente levántate, ten tu esperanza en el Señor, que yo voy a hacer cumplir todo lo que tengo que cumplir. Y yo lo motivo en esta noche de que usted pueda, en este año, fijarse metas específicas en esta dirección. ¿Cuál va a ser mi contribución para que la fe cristiana se mantenga y hacer el trabajo que otros hicieron en el momento que le tocó, y que yo estoy aquí como un fruto de ese alguien que se ocupó de predicarme, evangelizarme? Y yo tengo que continuar ese legado del Señor, de ocuparme que haya alguien que yo pueda decir todos los años: aquí está mi fruto para ti, Señor. Aquí te lo entrego, ¿verdad? Aquí está discipuladito, convertido, bautizado y encaminado, ¿verdad?, al cumplimiento de su misión en esta tierra. Y en lo que esto llega a todo un cambio, yo voy entonces a ocuparme de traer otro más al Señor. No se limite a uno, lo que el Señor le ponga en su corazón y le ponga en el camino, esos son, porque usted no está por accidente. Y hay relaciones, medios y circunstancias en lo que usted va a estar viviendo, y cada momento es la oportunidad para usted glorificarse y para usted poder cumplir lo que Dios dijo. ¿Y de qué es lo que hace el cristiano? Simplemente no tiene que hacer nada, sea luz del mundo, sea sal de la tierra, y cuando tenga la oportunidad que le brinden para hablar y predicar de Cristo, bueno, pues hágalo, porque Dios, el Espíritu te va a guiar a decir lo que tiene que decir en el momento que tiene que decirlo. No tiene que preocuparse de lo que va a decir. El Espíritu te pondrá, obviamente, de que está lleno de Cristo. Porque si está vacío el depósito, ¿qué usted va a hablar? Si no sabe nada de Cristo, si usted no lee la Biblia, no ora, no hay conexión con Dios. Como usted está conectado con Dios, no tiene que preocuparse de lo que va a decir, porque el Espíritu te va a decir ahí qué tiene que hacer. Pero tiene que estar lleno del Espíritu, tiene que estar conectado con Dios. Esto no es al azar, como sucede en algunos ministerios, que la gente llega a predicar y que abre la Biblia lo que Dios le va a decir. Cuidado, Dios va a hacer lo que Él quiere, pero no, Dios para hablar tiene que tener el depósito lleno de Cristo, hay que estar lleno del Espíritu. Entonces no tenga temor, simplemente mantengamos una conexión con el Señor, la comunicación con nuestro Dios, y Dios nos va a guiar a ese propósito, aún en un mundo con problemas. Yo se lo digo porque a veces estamos tratando un mundo perfecto, que no existe. El que usted no tenga problemas, no quiere decir que hay un mundo que no tiene problemas. En el mundo hay problemas y hay aflicción, y es de verdad que eso existe.
Entonces muchas veces nosotros queremos idealizar un mundo conforme el mundo que nosotros estamos viviendo, que no es el escenario del mundo que está afuera. Así que como usted, lo que tiene, cuando ve esas cosas en el mundo, lo que tiene que sentirse, ¿verdad? Preocupado de que hay un mundo que se está perdiendo y quizás no estamos haciendo lo suficiente que nos corresponde hacer para que la misericordia de Dios llegue. Pero cuando llegan los problemas, llegan para todos. El dólar está 62 por uno ya. Eso significa carestía. Y lo vamos a ver en el supermercado todos, los cristianos y los no cristianos, ¿verdad? Lo que quiere decir el combustible, porque ahora subió y ahí podemos enseñar de una inflación que pudiera ser catastrófica. Y eso llegó para todo el mundo, ¿verdad? Pero tenemos el poder más grande, que es de la oración, porque servimos a un Dios tan poderoso que gobierna los cielos y la tierra. Pero hay que creer que Él tiene esa capacidad de actuar y resolver. Y Dios responde. Porque Elías era uno solo, y oró. Y dejó de llover en Israel de los 3 años. Y era uno solo. Y si nosotros oramos creyendo a Dios, poquito de acuerdo, ¿qué no hará el Señor? Porque si Elías era uno solo, y Dios dejó de llover por 3 años y medio, y después Elías otra vez llovió, entonces quiere decir que hay un poder en la oración, que hay un poder cuando estamos conectados con Dios y que Dios está atento, ¿verdad?, a los que estemos interesados en pedirle de común acuerdo. Así que yo les digo que este año será un año extraordinario, maravilloso, a pesar de todas las cosas que podamos ver, que sucedan, que puedan suceder, porque el mundo es el que va a suceder, que tiene que sucederse muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Pero Dios ha dicho, y tengo intención y deseo de bien, no de mal para con ustedes. Yo te voy a cuidar, te voy a bendecir, y ya ha dicho todo lo que ya te conoce, que está profetizado y que está escrito. Simplemente creámosle a Dios y ocupémonos de cumplir la misión que nos ha encomendado a cada uno en este orden ministerial. Y después usted pida lo que usted quiera. Dice, no recibe lo que quiere mal. Pídalo bien, y Dios también va a escuchar su petición. Pero sobre todo, ocupémonos del reino de Dios y su justicia primeramente. Y después Dios va a añadir todo lo que usted necesite, lo que quiera, lo que desee en el corazón. Y Dios va a complacer el deseo del corazón. Lo animo, ¿verdad?, que usted esté este año motivado, centrado en Cristo, que esté a la expectativa y tenga su esperanza en el Señor, porque de ahí que tenemos la fuerza. Si la esperanza está puesta en lo que yo tengo, en lo que yo sé, en lo que yo puedo, hay problema. Usted puede tener, saber y poseer, pero su esperanza esté en el Señor. Y ahí tendremos la victoria cada uno. Nos ponemos de pie porque el tiempo se me acabó y estamos mañana con actividades cada uno de sus propias cosas de labores. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos. Digo, gracias, me siento privilegiado por lo que me permite comunicar tu palabra con claridad y espero que así haya sido con precisión. Y gracias porque tú estás atento a lo que necesitamos, a lo que cada uno tiene por delante en los escenarios propios de la vida particular de cada uno en su propio entorno. Porque estás atento a las circunstancias diferentes que nos acosan, que nos persiguen en procura de desviarnos de la fe, de desanimarnos, de entristecernos, de tener dificultades, de producir desesperanza. Y en ese mundo, pues nosotros sabemos que es el escenario que nos toca vivir en el devenir de los tiempos o en el cumplimiento de los tiempos que han sido profetizados, que están escritos en tu palabra. Y nosotros en esta noche aquí, pues agradecidos por el privilegio de poder ver el cumplimiento de los tiempos y confiados y poniendo nuestra esperanza en ti, en tu palabra, en tu promesa y en el llamado que nos has hecho, pues nosotros hoy pues nos regocijamos
y nos ponemos en tus manos y rogamos al Padre que sea el Espíritu Santo el que esté en nosotros y en medio nuestro para que pueda guiarnos en este camino de la voluntad de Dios para el cumplimiento de la misión que nos ha puesto como cristianos, como iglesia, en esta comunidad, en esta tierra y en este país. Nosotros pues nos ponemos en tus manos y rogamos que nos des la revelación de tu palabra, nos dé la sabiduría, el entendimiento, los dones, los talentos, las capacidades, todos los medios que sean necesarios y suficientes para poder hacer las cosas que tú has enviado y nos has delegado que podamos hacer. Y sobre todo que nos dé discernimiento